No llevaba la bata blanca que asociaba con los médicos. No se veía como él pensaba que debería verse una directora de departamento. Y en su mente, moldeada por el prejuicio, se negó a reconocer que ella debía estar mintiendo sobre sus credenciales. Ese juicio precipitado, tomado en un pasillo del hospital mientras la vida de un paciente pendía de un hilo, le costaría su carrera, expondría un patrón de discriminación y desencadenaría reformas que cambiarían la forma en que operaba todo el sistema hospitalario. Porque la mujer a la que bloqueó no era una doctora cualquiera. Era la doctora Michelle Simmons, una de las cirujanas de trauma más destacadas del país. Y estaba a punto de mostrarle exactamente cuán catastrófico podía ser su racismo. Antes de continuar, ¿desde dónde nos está viendo? Si es la primera vez que está aquí, por favor, haga clic en el botón de suscripción. Historias como esta necesitan ser compartidas, y su apoyo nos ayuda a sacar más verdades a la luz. Brian Holloway había trabajado en el Hospital General Metropolitano durante 19 años, ascendiendo de guardia de seguridad a gerente de operaciones más por antigüedad que por competencia. Su expediente personal contenía 14 quejas a lo largo de esos años. Quejas de enfermeras sobre trato despectivo, de pacientes sobre conducta poco profesional y de personal de color sobre lo que describían como un patrón de cuestionamiento de sus credenciales y autoridad. Cada queja había sido investigada mínimamente, resultó en una amonestación verbal y fue archivada. Holloway había aprendido que los procesos burocráticos del hospital lo protegían, que recursos humanos priorizaba evitar conflictos sobre resolver problemas, y que mientras mantuviera su prejuicio lo suficientemente sutil, podía actuar con impunidad. Había hecho carrera ejerciendo pequeñas cantidades de poder sobre personas que consideraba inferiores a él, y se había salido con la suya porque nadie con la autoridad suficiente había presenciado directamente su comportamiento. La doctora Michelle Simmons, de 41 años, era la directora de trauma del hospital, un puesto que había obtenido a través de su brillantez, dedicación y años de demostrar su valía en un campo dominado por hombres blancos. Se había graduado con los más altos honores de la Escuela de Medicina Johns Hopkins, completó su residencia en el Hospital General de Massachusetts y pasó 5 años como cirujana de trauma en un centro de trauma de nivel 1 en Chicago, antes de ser reclutada para el Hospital General Metropolitano hace 3 años. Había publicado más de 30 artículos en revistas médicas, sido pionera en nuevas técnicas para el control de hemorragias de emergencia y tenía una reputación entre sus colegas como una de las mejores cirujanas de trauma del país. Sus pacientes sobrevivían a tasas superiores al promedio nacional. Sus residentes veneraban su enseñanza y el personal de urgencias sabía que cuando la doctora Simmons estaba de servicio, los pacientes críticos tenían la mejor oportunidad posible de sobrevivir. Pero a pesar de sus credenciales y su posición, la doctora Simmons todavía se enfrentaba a la realidad de ser una mujer negra en la medicina. A veces, los pacientes cuestionaban si realmente era doctora. Otros médicos ocasionalmente hablaban por encima de ella en las reuniones, y los administradores del hospital, particularmente los hombres blancos mayores, en roles de apoyo, a veces la trataban con una condescendencia que nunca mostraban a sus colegas hombres blancos. Había aprendido a navegar estas microagresiones profesionalmente, documentando incidentes cuando era necesario y eligiendo sus batallas estratégicamente. Pero nunca se había encontrado con alguien como Brian Holloway, cuyo prejuicio estaba a punto de chocar con una emergencia de vida o muerte. La noche del martes había comenzado con normalidad. La doctora Simmons estaba en su oficina en el 4º piso revisando protocolos quirúrgicos con 2 residentes cuando sonó su localizador con un código azul en la sala de trauma 3. Víctima de un accidente de tráfico, múltiples lesiones, el paciente se deterioraba. Agarró su equipo de trauma y corrió hacia las escaleras, sabiendo que cada segundo contaba. Sus residentes la siguieron, los 3 moviéndose con urgencia practicada hacia la sala de trauma en el 2º piso. Cuando la doctora Simmons llegó al 2º piso, vestía su uniforme estándar. Su gafete de identificación del hospital estaba enganchado a su cintura,
donde se había desplazado durante su carrera por las escaleras. No tuvo tiempo de agarrar una bata blanca. No la necesitaba porque todas las enfermeras y médicos del departamento de trauma sabían exactamente quién era. Dobló la esquina hacia la sala de trauma 3 y se encontró directamente con Brian Holloway, quien estaba parado frente a la puerta con los brazos cruzados, hablando por su radio. «Disculpe», dijo la doctora Simmons, tratando de pasar a su lado. «Necesito entrar allí». Holloway se hizo a un lado, bloqueando su camino. «Señora, no puede entrar. Solo familia». La doctora Simmons sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba, no por la carrera, sino por el reconocimiento inmediato de que este hombre no sabía quién era y estaba a punto de convertirse en un problema. «No soy familia, soy la doctora Simmons, directora de trauma. Tenemos un paciente crítico que necesita intervención inmediata. Apártese». Los ojos de Holloway la escanearon de arriba abajo. Su expresión era escéptica y desdeñosa. «No me importa lo que diga que es. Nunca la he visto antes. No va a entrar en esa habitación». Detrás de la doctora Simmons llegaron sus dos residentes, ambos hombres blancos, ambos con uniformes idénticos al suyo. Holloway los miró y de inmediato se hizo a un lado. «Doctores, adelante. El equipo de trauma está esperando». Los residentes parecían confundidos, mirando entre la doctora Simmons y Holloway. «Ella es el equipo de trauma», dijo uno de ellos. «Esa es la doctora Simmons. Es nuestra directora». El rostro de Holloway se endureció. «Sé quién trabaja en este hospital. Llevo 19 años aquí. No la conozco, lo que significa que no pertenece a esa habitación». La doctora Simmons podía oír el caos dentro de la sala de trauma. Podía oír las voces urgentes cantando los signos vitales, oír la alarma del monitor cardíaco. Cada segundo que pasaba discutiendo era un segundo que el paciente no tenía. «Revise mi gafete», dijo, mostrando su identificación. «Consulte el directorio del hospital. Le digo que el paciente está en estado crítico y necesito entrar ahora». Holloway miró el gafete con desdén. «Cualquiera puede conseguir una identificación falsa. Seguridad vendrá en camino. Necesita abandonar este piso inmediatamente o haré que la saquen». Uno de los residentes, el Dr. James Park, sacó su teléfono. «Llamaré al jefe de cirugía. Esto es una locura». «Ese paciente se está muriendo», dijo la doctora Simmons, su voz subiendo con urgencia y furia apenas contenida. «Quítese de mi camino, o la gente morirá porque usted fue demasiado racista para creer que una mujer negra podía ser doctora». El rostro de Holloway se sonrojó. «¿Cómo se atreve a sacar el comodín de la raza? Estoy haciendo mi trabajo». «¿Seguridad?» Llegaron dos guardias de seguridad, jóvenes que reconocieron inmediatamente a la doctora Simmons. «¿Doctor Simmons?», dijo uno de ellos confundido. «¿Está todo bien?» «No, no lo está», dijo la doctora Simmons, con la voz tensa. «El señor Holloway me está impidiendo tratar a un paciente crítico. Necesito que lo aparten de inmediato». Holloway se volvió hacia los guardias de seguridad. «Los llamé para que se llevaran a esta mujer. Está suplantando a un médico e intentando acceder a un área restringida». Los guardias de seguridad se miraron, visiblemente incómodos. Uno de ellos habló con cautela. «Señor, esa es la doctora Simmons. Ella es la directora de trauma. Se supone que debe estar aquí». «Llevo 19 años trabajando aquí», repitió Holloway, con la voz subiendo. «Sé quiénes son los médicos. Esta mujer no es doctora. Sáquenla o los reportaré a ambos». El sonido de una alarma de línea plana cortó la discusión. El sonido inconfundible del corazón de un paciente deteniéndose. El rostro de la doctora Simmons se puso blanco. Luego se sonrojó de rabia. «Ese paciente acaba de entrar en estado crítico. Si muere, por su culpa. Me aseguraré personalmente de que usted sea responsable por cada segundo que perdió». Se volvió hacia los guardias de seguridad. «Muévanlo. Ahora, esa es una orden directa de un director de departamento». Los guardias, claramente divididos entre el protocolo y el sentido común, dieron un paso adelante y guiaron suavemente a Holloway a un lado. La doctora Simmons no esperó. Empujó la puerta hacia la sala de trauma donde había estallado un caos controlado.
La paciente, una mujer de 32 años que había sido arrollada por un conductor ebrio, había sufrido un paro. La enfermera de trauma estaba realizando compresiones torácicas. El médico de urgencias estaba manejando la vía aérea y el equipo estaba a segundos de declarar la hora de la muerte. «Dejen las compresiones», ordenó la doctora Simmons, con las manos ya enguantadas y moviéndose con precisión practicada. Evaluó a la paciente en segundos. «Neumotórax, atención, lado izquierdo. Tiene un hemoneumotórax que pasamos por alto. Tráiganme un kit para tubo de tórax ahora». Sus residentes se movieron como extensiones de su voluntad. En 90 segundos, la doctora Simmons había colocado un tubo de tórax, evacuado la sangre y el aire, colapsado el pulmón de la paciente y restaurado la circulación. La línea plana se convirtió en un ritmo. Débil al principio, luego más fuerte. La paciente estaba viva. «Llévenla al quirófano», ordenó la doctora Simmons. «Tiene sangrado interno que necesitamos controlar. Muevan», mientras el equipo de trauma llevaba apresuradamente a la paciente hacia la sala de cirugía. La doctora Simmons se quitó los guantes y caminó de regreso al pasillo, donde Brian Holloway seguía parado, ahora luciendo inseguro al ver el caos organizado que casi había descarrilado. La doctora Simmons caminó directamente hacia él, su voz baja, pero con absoluta autoridad. «Esa paciente casi muere porque usted decidió que una mujer negra no podía ser doctora. Ignoró mis credenciales, ignoró mi residencia, ignoró a los guardias de seguridad que sabían quién era yo, y perdió minutos cruciales porque su racismo era más importante para usted que la vida de un paciente. ¿Deberían los administradores del hospital que retrasan la atención de emergencia basándose en prejuicios raciales enfrentar cargos criminales? Comenta tus pensamientos abajo». Esto ya no era solo discriminación en el lugar de trabajo. Era una demora que amenazaba la vida causada por el prejuicio, y una doctora que estaba a punto de asegurarse de que hubiera consecuencias que no pudieran ser enterradas en papeleo de recursos humanos. El rostro de Holloway estaba pálido. Yo estaba siguiendo el protocolo. No la reconocí, y usted no me reconoció porque no creyó que una mujer negra pudiera ocupar mi puesto. La doctora Simmons lo interrumpió. Dejó pasar a 2 residentes hombres blancos sin cuestionar, a pesar de que vestían idénticamente a mí. Llamó a seguridad mientras un paciente estaba en estado crítico y usted casi causó una muerte prevenible debido a su prejuicio. Sacó su teléfono. «Llamaré al director médico». Se acabó para usted. Durante la siguiente hora, mientras la doctora Simmons estaba en cirugía, salvando a la paciente que Holloway casi mata, la dirección administrativa del hospital llevó a cabo una revisión de emergencia. Los guardias de seguridad presentaron declaraciones. Los residentes presentaron declaraciones. Y lo más perjudicial, las imágenes de las cámaras de seguridad del hospital mostraron toda la confrontación, incluyendo a Holloway dejando pasar a los residentes hombres blancos mientras bloqueaba a la doctora Simmons. El primer giro llegó cuando Recursos Humanos sacó el archivo completo de Holloway para la revisión del director médico. Las 14 quejas anteriores no eran las únicas señales de alerta. Un investigador encontró un patrón en los informes de incidentes de Holloway a lo largo de los años. Había llamado a seguridad contra miembros del personal 83 veces durante su mandato. 71 de esas llamadas involucraban a personas de color, a pesar de que el personal del hospital era solo 35% no blanco. Había cuestionado las credenciales de 12 médicos a lo largo de los años, 11 de ellos mujeres o personas de color, y había presentado quejas sobre individuos sospechosos en el hospital 27 veces. Cada una de ellas describía a una persona negra o latina que luego fue verificada como paciente, visitante o miembro del personal. El patrón no era solo claro, estaba documentado con marca de tiempo e innegable, y la dirección del hospital, que había tratado cada incidente como aislado durante 19 años, de repente se enfrentó a la realidad de que habían permitido a un gerente de operaciones racista que había estado atacando sistemáticamente a personal y visitantes de color durante casi 2 décadas. Brian Holloway fue despedido en menos de 72 horas, no suspendido a la espera de una investigación, ni puesto en licencia administrativa, despedido inmediatamente por mala conducta grave.
violación de los protocolos de seguridad del paciente y discriminación. La declaración del hospital fue inequívoca. Las acciones del Señor Holloway pusieron en peligro la vida de un paciente y violaron nuestros valores fundamentales de respeto, inclusión y provisión del más alto estándar de atención a todos. Su empleo ha sido rescindido con efecto inmediato. Pero la historia no terminó ahí. El segundo giro llegó cuando la doctora Simmons, trabajando con varios otros médicos y enfermeras de color, presentó una queja formal ante la junta directiva del hospital y la Autoridad Estatal de Licencias Médicas. La queja no era solo sobre la conducta de Holloway, era sobre el fracaso sistémico que había permitido que su comportamiento continuara durante 19 años. Detallaba cómo Recursos Humanos había tratado cada queja de forma aislada, cómo los supervisores habían minimizado las preocupaciones y cómo los sistemas de denuncia del hospital habían fallado en identificar patrones claros de discriminación. La queja desencadenó una revisión externa exhaustiva realizada por un bufete de abogados de derechos civiles. Durante 6 meses, los investigadores entrevistaron a más de 200 empleados del hospital, actuales y anteriores. Lo que encontraron fue impactante. Holloway no era el único problema. La revisión identificó a otros 11 empleados del hospital en roles administrativos y de apoyo que tenían patrones documentados de comportamiento discriminatorio. Encontró que las quejas del personal de color tenían significativamente menos probabilidades de resultar en disciplina que las quejas del personal blanco, y descubrió que las prácticas de promoción del hospital habían favorecido sistemáticamente a los empleados blancos, particularmente a los hombres blancos, incluso cuando candidatos de color igualmente o mejor calificados solicitaban puestos. La revisión externa resultó en un informe de 147 páginas que llegó a las noticias nacionales. Las conclusiones fueron condenatorias, las recomendaciones exhaustivas, y la junta directiva del hospital no tuvo más remedio que implementar reformas radicales o enfrentar una investigación federal y una posible pérdida de financiación de Medicare. El tercer y último giro provino de las propias reformas. La junta directiva del hospital, enfrentando presión pública y la amenaza de intervención federal, no solo implementó las recomendaciones de la revisión, fueron más allá. Crearon el puesto de director de equidad, reportando directamente al CEO, con autoridad para investigar quejas de discriminación y recomendar despidos. Implementaron capacitación obligatoria contra el prejuicio para todo el personal, con un enfoque particular en aquellos en roles de cara al paciente y de seguridad crítica. Establecieron un sistema de denuncia anónima, donde el personal podía reportar discriminación sin temor a represalias, y crearon una junta de revisión de promociones que incluía miembros de la comunidad externa para garantizar la equidad en las decisiones de ascenso. Pero lo más importante, establecieron el Fondo de Equidad en Salud Dra. Michelle Simmons, una dotación de $10 millones destinada a reclutar, capacitar y apoyar a médicos de color en cirugía de trauma y medicina de emergencia. El fondo proporcionó becas para estudiantes de medicina, apoyó programas de residencia y creó redes de mentoría para abordar las barreras sistémicas que mantenían la medicina desproporcionadamente blanca. La doctora Simmons, cuando se le preguntó sobre tener el fondo con su nombre, dijo simplemente: «Esto no se trata de mí. Se trata de los cientos de médicos, enfermeras y personal de color que trabajan en atención médica y enfrentan prejuicios todos los días. Se trata de los pacientes que reciben peor atención porque el prejuicio de alguien se interpone en el tratamiento. Y se trata de asegurarse de que lo que me pasó a mí, lo que casi le pasa a mi paciente, nunca vuelva a suceder». La paciente cuya vida salvó la doctora Simmons, Sarah Martínez, se recuperó por completo. Cuando se enteró de lo sucedido, que un administrador del hospital casi había impedido que su doctora la tratara, se convirtió en defensora de las reformas. Testificó en las reuniones de la junta directiva del hospital, compartió su historia con los medios y se convirtió en una voz para los pacientes que merecían atención libre de discriminación. «La doctora Simmons me salvó la vida», dijo Martínez en una entrevista, «y casi no pudo hacerlo. No porque careciera de habilidad o dedicación,
sino porque alguien decidió que su color de piel significaba que no podía ser una doctora de verdad. Eso no solo está mal, es mortal, y estoy agradecida de que el hospital finalmente se lo esté tomando en serio. En cuanto a Brian Holloway, las consecuencias se extendieron más allá de perder su trabajo. El Departamento de Salud del Estado investigó si su interferencia había violado las leyes de seguridad del paciente. Si bien finalmente no presentaron cargos criminales, emitieron una conclusión formal de que sus acciones habían creado un peligro inmediato para la salud y seguridad del paciente, y recomendaron que se le prohibiera trabajar en cualquier centro de atención médica del Estado. Esa recomendación, aunque no legalmente vinculante, efectivamente puso fin a su carrera en la atención médica. Holloway, en una breve declaración a través de su abogado, afirmó que había estado siguiendo el protocolo y que la situación había sido exagerada. Nunca reconoció su prejuicio. Nunca se disculpó con la doctora Simmons ni con la paciente, y aparentemente nunca comprendió que sus 19 años de discriminación documentada finalmente lo habían alcanzado. Las reformas del hospital se convirtieron en un modelo para otras instituciones. En menos de 2 años, 17 hospitales de todo el estado habían implementado programas de equidad similares, creado puestos de director de equidad y establecido sistemas de denuncia de prejuicios. La Asociación Estadounidense de Hospitales publicó un libro blanco sobre las reformas del Hospital General Metropolitano, destacándolas como mejores prácticas para abordar la discriminación en entornos de atención médica. Y las facultades de medicina comenzaron a incorporar estudios de caso del incidente en la capacitación sobre prejuicios, profesionalismo y seguridad del paciente. La doctora Simmons continuó su trabajo como directora de trauma. Su reputación se vio realzada en lugar de dañada por el incidente. Sus resultados quirúrgicos siguieron siendo excepcionales. Sus residentes continuaron calificándola como una de las mejores profesoras del programa, y se convirtió en una voz nacional sobre la equidad en la medicina, hablando en conferencias, asesorando a sistemas hospitalarios y guiando a jóvenes médicos de color que navegaban carreras en campos donde a menudo eran la única persona que se parecía a ellos en la sala. Si usted fuera un paciente en esa sala de trauma, ¿cómo se sentiría sabiendo que alguien casi impidió que su doctor lo tratara debido al racismo? Comparta sus pensamientos en los comentarios. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la confrontación, que el hospital liberó con el permiso de la doctora Simmons, se convirtieron en material de visualización obligatoria en los programas de administración de atención médica. Los estudiantes vieron a Holloway bloquear a la doctora Simmons mientras dejaba pasar a los residentes blancos. Lo oyeron llamar a seguridad mientras un paciente estaba en estado crítico. Vieron el momento en que su prejuicio casi causó una muerte prevenible. Y aprendieron que en la atención médica, la discriminación no es solo moralmente incorrecta, es potencialmente fatal. El incidente desencadenó conversaciones más amplias en la comunidad médica. ¿Cuántos otros médicos de color habían sido cuestionados, bloqueados o retrasados? ¿Cuántos pacientes habían recibido atención deficiente porque el prejuicio de alguien interfirió con el tratamiento? ¿Cómo podría el sistema de atención médica que existía para ayudar a las personas ser reformado para garantizar que el prejuicio nunca más se interpusiera entre un médico y un paciente que los necesitaba? Las organizaciones profesionales respondieron. La Asociación Médica Estadounidense emitió nuevas directrices sobre cómo abordar la discriminación en entornos clínicos. The Joint Commission, que acredita hospitales, agregó métricas de equidad a sus estándares de evaluación. Y varios estados aprobaron leyes que exigían a las instalaciones de atención médica implementar sistemas de denuncia de prejuicios y realizar auditorías de equidad regulares. Pero quizás el eco más resonante provino de los futuros galenos y residentes que conocieron el caso. En la doctora Simmons hallaron un paradigma de integridad profesional bajo presión, alguien que supo convertir la adversidad de la discriminación en un motor de transformación institucional. Comprendieron que denunciar la parcialidad no era levantar una falsa alarma por motivos raciales, sino un pilar fundamental para la seguridad del paciente y la excelencia en la atención. Así,
iniciaron sus carreras con un firme propósito: confrontar la discriminación en todas sus manifestaciones. 3 años después del incidente, el Hospital General Metropolitano realizó una auditoría de equidad de seguimiento. Los resultados evidenciaron un progreso tangible. Las quejas por discriminación se investigaban exhaustivamente y se resolvían con mayor celeridad. Los índices de satisfacción del personal mejoraron en todos los grupos demográficos y las tasas de ascenso para los empleados de color alcanzaron la paridad con sus colegas blancos. El hospital pasó de ser una institución que toleraba los prejuicios a una que trabajaba activamente para erradicarlos. La lección impartida fue contundente e innegable. En el ámbito de la salud no hay cabida para la parcialidad. El racismo no solo es moralmente reprobable, sino médicamente peligroso. Y a veces, la acción de un solo gerente de operaciones impidiendo el acceso de un médico a una sala de urgencias, una experiencia cercana a la muerte causada por prejuicios y un facultativo que se niega a permitir que esa injusticia quede sepultada, pueden obligar a las instituciones a encarar fallas ignoradas durante décadas y a implementar cambios que salvan no solo una vida, sino potencialmente miles. Brian Holloway entró a trabajar esa tarde de martes creyendo que su autoridad era absoluta, que sus 19 años de antigüedad lo protegían y que una mujer negra que se presentaba como directora de urgencias era alguien a quien podía desestimar. Salió 72 horas después, despedido, humillado y enfrentando una recomendación que pondría fin a su carrera en el sector sanitario. Sus 19 años de discriminación documentada finalmente se toparon con alguien que poseía las credenciales, la autoridad y la determinación para asegurar consecuencias reales. La doctora Michelle Simmons corrió hacia esa sala de urgencias para salvar una vida, como lo había hecho innumerables veces. Pero esa noche no solo salvó la vida de Sarah Martínez, salvó a incontables pacientes futuros al exponer un patrón de discriminación y forzar reformas que hicieron su hospital, y eventualmente docenas de otros, más seguros y equitativos para todos. La autoridad sin responsabilidad fomenta el abuso. La parcialidad en la atención médica no solo discrimina, sino que mata. Y a veces, una puerta cerrada, una demora que pone en peligro la vida, un médico que exige un trato mejor, pueden transformar todo un sistema y demostrar que ninguna antigüedad protege a quienes permiten que los prejuicios pongan en riesgo vidas. Si usted cree que los trabajadores de la salud que discriminan deben enfrentar el despido inmediato y que los hospitales deben priorizar la equidad para ofrecer atención segura, suscríbase y active las notificaciones, porque mañana tendremos otra historia que ilustra lo que sucede cuando las instituciones se ven obligadas a confrontar la discriminación que han permitido y a las personas que se niegan a aceptar la injusticia como algo cotidiano.